en tierra de ciegos, el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Ya sabes de quién te estoy hablando. Te estoy hablando del mejor entrenador de todos los tiempos. Y esto es algo muy duro y puede causar duda, ¿no? Sin embargo, lo que hizo como jugador y después como entrenador, donde marcó una época, un estilo, un legado, creo que al menos lo pone para pelear ese título. Por supuesto, te estoy hablando de Johan Cruyff. Johan Cruyff, y te voy a hablar del periodo de 1988 a 1996, cuando dirigió el primer equipo y prácticamente todo el club del Barcelona. ¿Por qué hablo de todo el club? Porque en palabras del mismo Johan, dice que cuando llegó era un desastre, lo que a él le gustó mucho porque había todo por hacer y todo el mundo le hacía caso, ¿no? Tuvo varios jugadores, varios torneos, varias formaciones. Vamos a entrar al pizarrón, vamos a ver cuáles son sus mayores aportes tácticos. Pero el principal aporte, me parece, es un cambio de mentalidad, que no es fácil de lograr. Hablamos de que llegó un equipo que ganaba una liga cada 10, 12 años. Y de repente enfiló cuatro consecutivas. O sea, cambió de un equipo que ganaba ocasionalmente a un equipo con una mentalidad ganadora. Y no solo eso, cambió el método de trabajo. Se habla que al llegar al Fútbol Club Barcelona hizo una concentración de 12 días. Y tú dirás, bueno, eso ya se hace y se hacía. Sí, 12 días donde trabajó a triple sesión los 12 días. Esos son 36 sesiones. Y donde lo impactante es que cada día hubo un partido de fútbol. ¿Por qué? Más allá del desgaste que sabemos que tiene un partido de fútbol, porque necesitaba incorporar nuevos conceptos y necesitaba incorporar su idea futbolística a un equipo que prácticamente era nuevo, donde prácticamente todos los jugadores eran nuevos. Recordemos que hubo una rebelión de jugadores un año anterior o la temporada anterior y muchos de esos jugadores tuvieron que salir. Por lo tanto, varios jugadores eran nuevos, incluido el entrenador y su auxiliar. Te hablo de Johan Cruyff porque tiene un gran legado o deja un gran legado. Probablemente te suenen nombres como Aitor Begiristain, Juan Carlos Unzue, Ernesto Valverde, Karl Reschak y por supuesto el alumno más avanzado, un tal Josep Guardiola. No sé, tal vez te suene, ¿no? Eh, Hizo cosas fantásticas, tanto que al equipo se le denominó el Dream Team. Por una situación que se realizó en 1992 en Barcelona, que fueron los Juegos Olímpicos, un concepto de otro deporte, del básquetbol, la gente lo adoptó y lo aterrizó para un equipo que no solo ganó 4 ligas, llegó a 2 finales de la Champions League, ganando una y poniendo a Barcelona en el escenario europeo, lo que no sucedía. Vamos a ver un poquito en la pizarra de los aportes tácticos y regresamos para seguir platicando de Johan Cruyff. Pues bien, vamos a hablar de cómo jugaba el Barcelona de Cruyff. Básicamente jugaba con un 1-3-4-3, era su formación principal. Para la época era una innovación total, ya que se jugaba normalmente 4-3-3 y la evolución marcaba hacia el 4-4-2, razón por la cual Johan lo combatió con una línea de 3 defensores. Esta línea tenía algunas características. Estos dos jugadores no eran defensas centrales, eran laterales con llegada, incluso eran extremos convertidos en laterales, por lo que tenían mucha velocidad, incluso para hacer estas coberturas al defensa central, que en ocasiones también agregaba. Recordemos lo que hizo Johan Cruyff fue colocar un mediocampista como defensa central. Eso ya se veía en época de Rinus Michels, que también dirigió a Johan Cruyff. Este jugador salía con la pelota controlada, pero además tenía muy buen trazo de balón, tanto para compañeros cercanos como para más alejados. Y ahí ya se vislumbra un poco lo que es el tercer hombre, ¿no? Con un jugador que tenía muy buen manejo, tanto en conducción como en golpeo de pelota. Eso fue muy innovador para la época, esta clase de línea de 3 que practicaba el Barcelona de esa época, ¿no? El llamado Dream Team. Otra de sus fortalezas fue este rombo que instauró en medio campo, donde mezcló jugadores con características muy hecha a la medida del entrenador. No es que los medios campos se caractericen por jugadores como estos, ¿no? Pero este rombo era muy a la medida de lo que buscaba Johan Cruyff en aquel entonces, un medio centro con características que le permitían
llevar el balón a los costados y sacarlo desde su área, ¿no? Prácticamente entre el medio centro y la línea de 3 sacaban el balón. Estos dos eran interiores, estos dos eran jugadores con muy buena técnica, como hoy podría ser Iniesta, Xavi, Rakitic, y este último era un media punta. Como vemos, eran características distintas las de estos cuatro jugadores que ya en conjunto formaban un rombo muy atractivo para el juego, y el objetivo era prácticamente tener superioridad contra los dos contenciones del rival o contra los tres en caso de que el rival jugara 4-3-3. El objetivo de Johan era tener superioridad en el centro del campo. Ese era lo principal. Y los delanteros, fíjate bien, instauró la figura del falso 9. Cuando jugaba Laudrup aquí, se tiraba a las bandas, se tiraba a la zona de la media punta para que este jugador entrara con ventaja, entrara a los espacios que dejaba Laudrup. Los delanteros eran delanteros rápidos, eran delanteros hábiles, no tenía tanto rematador, eran más bien tipos con una característica, y era que tenían buen manejo de balón y gol. Y no tenían posiciones fijas, es decir, durante el transcurso del partido rotaban de posición para evitar el desgaste que supone corretear a un lateral o jugar todo el tiempo 2 contra 1 contra los centrales. Sé que estás disfrutando el video, y antes de seguir te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Tengo un sitio web, maneyanes.com, y te agradezco un like, te agradezco que te suscribas y que compartas este contenido. Creo que puede ser de utilidad, así como es para ti, para mí, para más personas. Y bueno, pues te dejo, síguelo viendo. Vamos a ver el 3-4-3 en una situación real de juego versus un 4-4-2, que era cuando se utilizaba. Estos dos jugadores y estas dos zonas son importantísimas para salir con el balón controlado, ya que se posicionaban a la espalda de los delanteros y a la espalda de los contenciones, tanto el medio centro como el media punta, para permitir una salida más clara. Y ya podemos ver ahí el concepto del tercer hombre. Aprieta uno de los delanteros y utilizamos al medio centro para continuar con nuestra salida con balón controlado, y de esta forma se evita la primera línea de presión. También es muy claro que la posición del media punta genera dos cosas: un acompañamiento con el centro delantero y un pase entre líneas que permite superar a los dos medios de contención del equipo rival y colocar una situación de mano a mano. Nuestro media punta y el centro delantero versus los dos centrales. Bueno, me refiero al de Johan Cruyff y al del Barcelona. Esto daba la posibilidad de jugar directamente con el media punta, o con el 10, o con el enganche, como le quieras llamar, y que este hiciera de tercer hombre junto con uno de los interiores. Y a partir de ahí, pues bueno, se genera un sinnúmero de posibilidades, ya que recordemos que los delanteros eran gente rápida, pequeñita, hábil y sobre todo con gol. Entonces, aunque fueran extremos, buscaban estos desmarques hacia el centro de la portería. Por ahí jugaba de repente Hristo Stoichkov, Gary Lineker, y era un equipo que llegaba muy bien acompañado, hasta con 6 jugadores, 7, si tomamos en cuenta que vamos a acomodar a los interiores, el media punta, los dos delanteros y el medio centro, ¿no? Creo que también se le conoce como pivote, ¿no? En algunos lugares. Y llegaba a esta zona pues prácticamente de rebotes y de tiro. Recordemos que también era importante el posicionamiento de la defensa, la línea de 3, saliendo hasta medio campo, con la intención de terminar el ataque rival lo más lejos de la portería posible, de defender menos metros y de colaborar en la posesión de la pelota. Y esto, que en América ya lo teníamos como muy avanzado por exponentes como Jorge Campos o el mismo René Higuita, que era el portero líbero, ayudaba a solucionar el contraataque del rival, y Johan se lo pidió a Andoni Zubizarreta en aquel entonces. Johan también utilizó la formación 1-4-3-3, que es una formación que ya he platicado en otro video. De hecho, búsquenlo aquí en el canal, chequenlo, está muy completo. Sin embargo, lo hacía de una manera asimétrica. Vamos a ver de qué se trata. Colocaba un medio centro, un interior y un media punta. ¿Qué lograba con esto? Bueno, generaba un espacio
para esta incorporación que en la primera época la hacía Eusebio Sacristán, jugador que había llegado del Atlético de Madrid, y generaba una superioridad numérica en el centro del campo. Obviamente atrás corría el riesgo de quedar mano a mano, pero lo que buscaba era la tenencia de la pelota, la posesión en esa zona, y obviamente conectar con la gente de adelante. Era su principal arma, la posesión de la pelota, y era algo difícil de detectar y de controlar para el rival. Cuando era por derecha se hacía de esta manera. Y cuando era por izquierda, cuando la posición asimétrica dejaba el espacio por izquierda, normalmente cerraba a uno de los delanteros o lo colocaba aquí como interior. ¿Para qué? Mismo caso, tener el control del medio campo, tener la posesión de la pelota, defenderse con el balón, que era uno de los principios que Johan Cruyff tenía como muy arraigado, hacer aquí un 4 contra 3 en esta zona, y dejar este espacio para que el lateral llegara no solo a la línea media, sino a la línea de delanteros. Nuevamente la defensa provocaba un mano a mano y el lateral recorría toda la banda hasta esta zona. Prácticamente hacía una función de delantero y esto se convertía en un 3-4-3, muy difícil de leer, muy difícil de defender, pero el recorrido era muy largo. Normalmente quien jugaba aquí en la lateral no terminaba el partido completo, pero para ese entonces ya había sacado alguna ventaja táctica. Ok, y recordemos que en el fútbol nada es infalible y nada dura para siempre. Vamos a ver qué terminaron haciendo los equipos que jugaban contra Johan Cruyff y su Dream Team. Ahí podemos ver, bueno, los delanteros más abiertos de lo habitual. Esto que fue importantísimo, el medio campo lo equilibraron, evitaron la superioridad numérica que generaba el Barcelona, cerraron a los medios laterales para que enfrentara a los interiores y equilibraron. Y aquí, si esto fue clave, si estos tres jugadores no estaban finos, no terminaban las jugadas en gol o en tiro o en algún centro, generaban un sufrimiento para todo el equipo, pero en particular para la defensa, para este hombre que tenía que cubrir espacios muy grandes. Mira, cuando empezaron a abrir los equipos rivales a los delanteros, el corrector o el líbero, el defensa central, quedó remando a campo abierto. Y aunque no era un jugador lento, pues parecía, este jugador, aunque no era lento, terminaba pareciendo lento. Estas fueron las claves: equilibrar el centro del campo, defender bien a los tres atacantes y atacar los espacios de la defensa. Y así terminó la era del Dream Team y de Johan Cruyff en el Barça. Ya viste un poquito lo que es la pizarra. Johan Cruyff se retiró en Estados Unidos y ahí entendió el deporte como un espectáculo al cual él había colaborado. Dentro de las cosas que quiero traer otra vez a colación, vamos a resumir, pues bueno, introdujo el tema nuevamente del arquero líbero. Digo nuevamente porque ya lo había hecho Rinus Michels hace tiempo. Por favor, ve el video en esta saga de entrenadores históricos del general, está en este mismo canal. Puso a jugar a Andoni Zubizarreta con los pies, que era algo no tan habitual en Europa. Acá en América ya lo hacía Jorge Campos, afortunadamente en México, René Higuita, aunque desafortunadamente muchos recordamos a René Higuita por el gol que se come con Camerún en 1990. Pero bueno, allá lo empezó a hacer Johan Cruyff con Andoni Zubizarreta. Es importante también que entendamos el legado de Johan Cruyff porque simboliza un cambio de era. El fútbol pasó de la era de la quinta del buitre, que peleaba la hegemonía con el Milán de Arrigo Sacchi, al Dream Team de Johan Cruyff, que también se enfrentó al Milán de Arrigo Sacchi en una final de la Copa de Europa. Es decir, este juego es vasto, este juego es rico, este juego hay que conocerlo y hay que conocer la historia. No es nada más de que nosotros nacimos para acá, hay que conocerlo. Me gusta mucho el tema que hace Johan Cruyff de cambiar las posiciones. Y lo hace por dos motivos. Una, para economizar esfuerzos, rota sobre todo a los tres delanteros para que no tengan que estar correteando los 90 minutos al mismo lateral y para que no tengan que estar peleando los 90 minutos en un 2 contra 1 con los centrales. Hay un ejemplo puntual y lo traigo a colación porque hoy vemos jugadores que van a la selección y se quejan de la posición donde juegan, o que cambian de club y quieren que el club juegue como jugaban en el equipo anterior. Incluso en el fútbol infantil, papás que dicen, no, es que mi hijo no es delantero, es medio, o no es defensa, es delantero, etcétera, etcétera. Ahí hay un ejemplo muy puntual. Gary Lineker, centro delantero goleador, había sido mundialista con Inglaterra, llegó a la semifinal en la Copa del Mundo de México 86, y Johan Cruyff
lo saca del centro delantero y lo pone a jugar de extremo, ¿no? ¿Por qué razón? Él explica que porque una de las principales características de Gary Lineker era la velocidad. Con el Barcelona jugando encima del rival con la posesión, a Gary le quedaban pocos metros para correr, por lo tanto opta porque corra por la banda. Lo mismo sucede con Risto Stoichkov, este búlgaro que en México tenemos muy bien ubicado por el Mundial del 94. Entonces, todas estas cosas son aportaciones importantes que hizo Johan Cruyff al fútbol, ¿no? Colocar extremos en la línea de tres defensas. ¿Para qué? Para que sacaran la pelota con mayor agilidad, con mayor rapidez, ¿no? Cuando a lo mejor podríamos pensar una línea de tres con defensas altos, fuertes, centrales típicos, él piensa en extremos que no eran los extremos titulares de su equipo, no eran los habituales, pero tenían características para sacar la pelota, él les veía características para sacar la pelota con agilidad, con habilidad, con fluidez, y que no tuvieran que regresar los medios, que no tuvieran que venir los delanteros para salir con balón controlado. Pues nada, un genio que deja un legado grande, ¿no? Y bueno, como yo creo que el mayor homenaje que existe para Johan Cruyff es en palabras de Josep Guardiola en esta eliminatoria que jugó o que dirigió desde el banquillo del Bayern, Pep Guardiola en este Bayern Juventus donde tenía el marcador en contra. Llegan los últimos minutos en el estadio del Bayern y cuando la cosa está peor, Pep Guardiola dice en una entrevista posterior al juego que cuando la cosa se puso peor, él lo único que pensó fue qué haría Johan en estos momentos. Y hace un cambio y la cosa resulta. Creo que es el mayor homenaje que yo he escuchado para don Johan Cruyff, ¿no? Probablemente el mejor entrenador y el mejor jugador del mundo, ¿no? En su momento como jugador y en su momento como entrenador. Ya vamos a tener aquí una entrega de así jugaba Johan Cruyff. Por lo pronto te recomiendo que veas la entrega de entrenadores históricos de Rinus Michels, que fue entrenador de Johan Cruyff, quien a su vez fue entrenador de gente que ya te mencioné, como Pep Guardiola, Juan Carlos Unzúe, Ernesto Valverde, Chiqui Begiristain. Bueno, estamos hablando de un linaje en este medio del fútbol. Y es nuestra obligación conocerlo, transmitirlo, y engrandecerlo, porque nuestro juego es infinito, ya lo dijo Jorge Valdano, pero sobre todo es una herramienta, no solo de entretenimiento, también es una herramienta educativa, formativa, competitiva. Vamos, hay que honrarlo, ¿no? Te agradezco mucho que sigas mi canal, te agradezco mucho que te suscribas a mis redes, espero te haya gustado esto. Si no te gustó, si no logramos conectar, busca por tu parte cosas de Johan Cruyff, porque de verdad es impresionante, tienes que conocer la historia de este deporte. Cuídate y acuérdate que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Bye.